Gracias, hermanos. Me da gusto en esta mañana poder compartir a través de este medio la palabra del Señor. Yo sé que han sido tiempos especiales en los cuales Dios nos está enseñando y estamos aprendiendo algunas cosas que van a terminar enriqueciendo nuestra vida cristiana, nuestro cariño, nuestro afecto. Y créame que les he extrañado. Ahora entiendo aquel sentimiento del pueblo de Israel cuando eran separados de la oportunidad de estar en la casa del Señor. Recuerda el Salmo 126 cuando dice: cuando tú hicieres volver de nuestra cautividad, seremos como los que se gozan. Y bueno, yo creo que ahora usted y yo podemos experimentar ese deseo, ese anhelo de regresar y estar juntos en la casa del Señor, de abrazarnos, de compartir, de disfrutar nuestro cariño, nuestro amor. Y me siento como ese padre que sale de vacaciones y pasa un mes fuera y va a regresar a casa con la idea de ver a los hijos, a la esposa, y comienza a pensar en lo que va a hacer cuando llegue a casa. Y así estoy yo. Estoy imaginando en mi oficina, en mi hogar, qué hacer ese domingo cuando pueda mirarlo y abrazarlo y estrecharlo y preparar la carnita para compartir. Y bueno, yo quiero que después comencemos a planear todo esto a través de WhatsApp, y que podamos tener un lindo culto en el cual vamos a regresar y adorar a nuestro Dios y poder regocijarnos y alegrarnos con Él. Pero bueno, esta mañana vamos a entrar a la meditación de la palabra. Hoy quiero terminar la serie de sermones que iniciamos titulada Milagros no se explican, se creen. Y quiero también a través de este sermón darle entrada a nuestra nueva serie de sermones que es Ven conmigo al Calvario. Así es de que yo le voy a invitar para que me siga ahí en casa, en quietud en su familia, y podamos entrar a la predicación de la palabra. He escogido para esta mañana el texto del Evangelio de Marcos capítulo 11 y vamos a trabajar con los versículos del 12 al 17. Esto es uno de los episodios más desconcertantes en la vida de Jesús. Era una higuera que no tenía fruto, pero que Marcos nos aclara que no tenía fruto porque no estaba en época de darlo. Sin embargo, pareciera que sale el carácter del Señor Jesús y la palabra dice que de alguna manera se enojó y maldijo a la higuera. Es el único milagro que encontramos en la Biblia que en lugar de construir, destruye. Incluso algunos que atacan el cristianismo han mencionado que cómo es posible que Jesús descargara su furia sobre una higuera indefensa. Ellos dicen: ¿cómo es posible que ese hombre que se declara profeta y que dice ser hijo de Dios actuara de esa manera con la higuera? Otros han mencionado que esto es como patear un perro porque no habla inglés. Es decir, quienes quieren trabajar malamente al cristianismo, entonces sacan estas ideas que a veces llegan a nuestra mente y nos pueden hacer meter algunas dudas. La cosa es cómo podemos nosotros conciliar al Jesús apacible, al Jesús amoroso, al Jesús misericordioso, con este milagro que parece manifestar que Jesús sí era un berrinche, que se hubiera molestado de una manera injustificada. Pero sobre todo yo quiero que en esta mañana podamos entender la razón por la cual el Espíritu Santo llevó a Marcos a que lo pudiera plasmar en la palabra. ¿Cuál es el mensaje y la enseñanza para nosotros? Para no quedarnos en el pasado, sino traer una aplicación en el presente para nuestra vida. Así es de que yo le invito a que vayamos a la palabra y leamos los versículos, capítulo 11, del 12 al 14. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Recuerde, era hombre como usted y como yo. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Bueno, yo quiero que nos pongamos en el contexto y penetremos al momento histórico que estaba viviendo Jesús y sus discípulos. Esa era la última semana de la vida de Jesús terrenal. En esa semana Él iba a ser crucificado, y por eso yo decía que va a ser la entrada y el preámbulo también para nuestra nueva serie de sermones. Pero ese día, un día anterior, el domingo, el Señor había entrado a Jerusalén.
había sido aclamado por las multitudes. Usted recuerda, los niños, las mujeres, los hombres, dice la palabra que con sus palmas las tendían para que pasara el Señor sus mantos, y lo alababan y lo glorificaban y decían: Hosana el que viene en el nombre del Señor. Eso había sido el domingo, y dice la palabra que entonces, después de que todo eso acontece, el Señor se retira a Betania y el lunes regresa nuevamente a Jerusalén. Ahora, debemos de entender que esto se da en el contexto de lo que había acontecido el domingo. Es decir, era tanta la euforia, aunque Jesús conocía lo que había en el fondo y en el corazón de la gente que lo había clamado. Él sabía que esa misma gente que lo había a él proclamado rey, que había gritado las hosanas, que lo habían recibido en Jerusalén, esa misma gente el siguiente viernes iban a estar ahí en el Monte Calvario gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. Y es en ese contexto entonces que se desarrolla toda esa actividad. Recuerda usted, Lucas de alguna manera nos narra lo que había en el corazón de Jesús. Lucas ahí en el capítulo nos narra a nosotros que Jesús había llorado sobre Jerusalén. Recuerda, dice que él lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a ti como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Había dolor en el corazón de Jesús. Era un pueblo al que él amaba, era su nación, pero él sabía que esa misma nación estaba viviendo una religiosidad hueca y vana, y estaban en realidad lejos del Señor. Ahora, vamos a entrar, hermanos, a ver lo que pasó con la higuera. La palabra dice que no eran tiempos de cosecha. Ahora, cuando nosotros penetramos a estudiar un poquito acerca de la higuera en los tiempos de Jesús y todavía en la actualidad en Palestina, era uno de los principales árboles, recuerda, junto con la vid. Era de las cosas que la Biblia menciona constantemente como algo que estaba dentro de la agricultura del pueblo de Israel. Dice que la higuera, había varios tipos de higuera. Normalmente la higuera daba su fruto en el tiempo de agosto, de septiembre, de octubre. Pero había una diferente clases de higueras, había diferentes clases, y unas de ellas daban antes, como en el tiempo de marzo, de abril, algo que se llamaba la breva, y que era el preámbulo al fruto del higo. Es decir, quizás si lo pusiéramos en alguna planta conocida hoy en nuestros días, yo no sé, quizás no en todos los países, pero sería como la flor de calabaza, por ejemplo, que en México se consume. Cuando se planta la calabaza, va uno y busca la flor, y la flor la consume uno también. Y la breva en tiempos de Jesús era consumible, no era tan dulce como el higo, pero la podían ellos comer. Pero también, como algo peculiar tenía la higuera, que si la breva no se daba la breva, entonces no iba a haber fruto de higos también cuando llegara el cumplimiento de los tiempos. Y esto es lo que el Señor estaba buscando en ella. Esto quería decir entonces que esa higuera de alguna manera no tenía la breva, y por consiguiente tampoco iba a producir el fruto que se esperaba de ella. Es decir, prometía mucho, pero no tenía nada que ofrecer. Su imagen era linda, era bonita, pero su interior estaba echado a perder. Y Jesús usa esta imagen de la higuera para llevarlo a reflexionar a sus discípulos y al pueblo de Israel, porque en muchas ocasiones, si usted recuerda, el pueblo fue comparado a la higuera, y lo lleva el Señor como una parábola para poder llevar la enseñanza al pueblo judío. Ellos conocían perfectamente lo que era la higuera y cómo se había usado de diferentes maneras. Ahora, si usted recuerda, y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas en el capítulo 13, Jesús ya había hablado de la higuera. Versículos del 6 al 9, lo voy a leer, sígame por favor. Dice: dijo también esta parábola: tiene un hombre una higuera plantada en una viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Y voy a hacer un paréntesis ahí. ¿Usted recuerda el tiempo que duró el ministerio de Jesús? 3 años. Y no es coincidente que cuando él habla dice: 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone.
y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Esta imagen de la higuera era muy común. Y el Señor en el pasado había ya enseñado sobre esa higuera de que iba a ser cortada. Era como si Él estuviera profetizando lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Y estaba, hermanos, ahora, ahí en el capítulo 11 de Marcos, ha llegado el tiempo final. Era el tiempo en que Dios determinó que el pueblo del que estaba esperando, recuerda, que se entregara y glorificara a su Dios, no lo reconociera. Recuerda la historia de la vida ya en el libro de Isaías. Esperaba fruto y no lo encontré. Encontré vileza, dice el Señor. Y es lo que había pasado. Y ahora era el tiempo exacto en el que iba a ser cortado el pueblo de Israel. Ahora yo no quiero que nos quedemos ahí, porque eso es historia. ¿Qué aplicación tiene para nosotros en el presente? Hermanos, podemos encontrar que hay una realidad. No importa lo activo que tú puedas ser en la iglesia o en tu congregación, no importa qué tan fiel eres en muchas áreas de tu vida, si en el fondo no hay un fruto que está glorificando el nombre de nuestro Dios. El profeta Juan decía: ya está puesta la raíz de los árboles el hacha. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y Juan no se refería precisamente al pueblo de Israel. Juan estaba generalizando y hablando de ti y de mí, y cómo era necesario que tu vida y mi vida no fueran vidas llenas de religiosidad, no fueran vidas llenas de tradicionalismo, no fueran vidas llenas de liturgias, sino que fueran vidas llenas de la presencia de Dios, que produjera en nosotros fruto para exaltar su nombre. Y esto me preocupa, hermanos, porque los creyentes corremos el riesgo de creer que somos lo que no somos. Parecemos, pero no somos. Es un peligro creer que eres y no vives como lo que tú eres. La palabra dice, hermanos, por el fruto se conoce. Y todo árbol no se conoce por la hoja, se conoce por el fruto. Es lo que al final determina lo que es. Ahora, esto, hermanos, nos lleva a enlazar el pasaje de Marcos con la siguiente porción del versículo 15 al 17, que pareciera algo similar cuando el Señor Jesús entra al templo y dice que llegó y tumbó a los cambistas y entonces comenzó en su ira a quitar todas las mesas de la gente que estaba vendiendo ahí. Vamos a leamos versículos 15 al 17. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Yo decía antes de comenzar mi sermón la importancia que el judío le había dado al templo. Su liturgia, su vida prácticamente, hermano, de Israel giraba alrededor del templo. Ahí estaba la esencia de la nación. Ese era el lugar donde ellos se reconciliaban con su Dios, donde practicaban toda su liturgia y donde llevaban a sus hijos para ser educados en los valores y principios. Ellos tenían una liturgia y un tradicionalismo, de tal manera que todo eso les llevó y acabaron profanando el mismo templo de Dios. Yo quiero que nos imaginemos lo que aconteció aquella mañana, aquel lunes en Jerusalén. Llega Jesús, dice la palabra, y entra al atrio. Había un atrio que se llamaba el atrio de los gentiles. Este lugar Dios lo había establecido porque ahí podía llegar cualquier persona, aunque no fuese judía, y podía buscar, encontrar la presencia de Dios. Los judíos podían entrar al templo, pero ellos solamente, los gentiles, entraban al atrio, que por eso se le llamaba de los gentiles. Pero era la manera como Dios atraía a aquellos que no eran judíos para que vinieran también al conocimiento de la verdad. Pero aquellos sacerdotes tuvieron una buena idea y entonces pensaron
que podían poner en ese lugar mejor para vender palomas, para vender corderos. Y de esta manera, dice uno de los grandes historiadores, Flavio, dice que se llegaban a vender hasta 250,000 corderos. Así que puede imaginarse usted lo que había en ese lugar. Los sacerdotes se habían convertido en los dueños de todo ese comercio. Y es entonces cuando el Señor Jesús viene y dice que esparce todo. Y él hace mención a dos porciones de la palabra. La primera es Isaías 56, 6 y 7. Sígame por favor. La palabra dice: a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recriaré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y bueno, ese es el lema de nuestra iglesia, usted lo sabe. Nuestra casa es casa de oración para todos los pueblos. Pero eso nos lleva entonces a pensar, hermanos, que los judíos habían rechazado el concepto de Dios. Habían creído que eran tan exclusivistas que creían que la salvación solamente era para Israel. Pero nunca entró en la mente de Dios esa idea. Es por eso que estaba el hacho de los gentiles. Desde los tiempos de Abraham, recuerda usted la promesa: en ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero los israelitas eran tan exclusivistas que habían llegado a pensar que cuando el Mesías llegara iba a sacar a todos los gentiles de Jerusalén, a todos los gentiles los iba a expulsar del templo. Pero la actitud de Jesús fue todo lo contrario, y sacó a todos los religiosos que estaban profanando el templo del Señor. La otra porción a la que el Señor se refiere es Jeremías capítulo 7. Ellos estaban acostumbrados a usar el templo como un amuleto. Dice Jeremías 7 versículo 4: no fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y es que esos sacerdotes habían llevado al pueblo judío a creer que el templo era como su amuleto, que mientras ellos estaban en el templo no iba a pasar nada, que Dios les amaba tanto que para no destruir ese templo ellos podían usarlo de diferentes maneras. Y entonces podían ellos, hermanos, sigue diciendo Jeremías, portarse de una manera en el templo y vivir de una manera vana fuera de él. Versículos del 8 al 11. He aquí, sigue diciendo el profeta Jeremías: vosotros confiáis en palabras de mentira. Escuchaban lo que les decían y que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando el falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Esa es la referencia que hizo Jesús. Ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Regreso a la higuera. Israel parecía una higuera frondosa, parecía estar bien, pero no tenía fruto. Estaba podrido por dentro. Esa era la realidad de Israel. Y había llegado el tiempo de ser cortado. Hermano, la salvación es por gracia. La Biblia menciona constantemente que es por gracia. Pero todo aquel que realmente es cristiano obligadamente tiene que dar el fruto. El fruto es la manifestación de la presencia del Espíritu en la vida. Y el Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ellos estaban en el lugar correcto, diciendo las palabras correctas, trayendo el sacrificio correcto, pero su corazón estaba dañado. ¿Cuánto cuidado debemos de tener, hermanos, nosotros con esta advertencia para la iglesia de hoy en día? En el día de hoy podemos parecer cristianos, pero no ser.
Podemos estar en el lugar correcto, podemos traer las palabras correctas, podemos traer sacrificio correcto, pero un corazón distante de Dios. Esto es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:5. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que se cuide, porque vendrán hombres, dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, tienen la apariencia, pero no está siendo eficaz en el desarrollo de su vida cristiana. Parecen, pero el fruto no es el que debe dar como consecuencia de ser. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: van a venir hombres con apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. No hay fruto. Y luego termina diciéndoles: a ellos evita, Timoteo. A ellos evita. Quiero decirte, hermano, que preparar este sermón, pensé mucho en ti, pensé en mí, porque Dios ha puesto un amor profundo para mi iglesia. Y qué triste sería que llegue yo a la presencia del Señor y levantara mi mirada para ver a aquellos hermanos que compartían conmigo en la iglesia y no encontrarlos. Por eso yo quiero llevarte a traer una enseñanza para nuestra vida esta mañana. ¿Cómo ves realmente tú tu vida cristiana? ¿Cómo te sientes? ¿Eres o no eres? O quizás en ocasiones te ha pasado porque el enemigo también ataca nuestra vida y quiere entrar en nuestros sentimientos para hacernos sentir que no somos. Por eso la palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero ¿cuáles deberían ser las evidencias de una vida cristiana? Bueno, hay dos cosas, hermano. La vida cristiana se sustenta en la gracia, en Cristo y en la fe. Y es necesario el arrepentimiento y la fe para llegar a ser cristianos. Así es de que yo quiero llevarte algunas preguntas que tú en esta mañana puedas reflexionar y que de alguna manera sirva para que tú analices tu propia vida. Primero, ¿alguna vez te has visto como un pecador que merece el infierno? ¿Alguna vez te has visto como que eres un pecador que merece el infierno? Hermanos, en todas las agrupaciones sociales de hoy en día en el mundo, la única que tiene como requisito indispensable para recibir a un miembro, que tiene como requisito indispensable para recibir a sus miembros en la iglesia, y el requisito indispensable es que sea pecador. Es que sea pecador. Nadie puede llegar a formar parte de la iglesia sin antes reconocer que eres pecador. Es más, el hecho de que tú dices soy cristiano, estás proclamando que eres pecador. Nadie puede ingresar a la iglesia de Cristo si no se reconoce como pecador. La segunda pregunta: ¿tú te has arrepentido realmente de tus pecados? ¿Te has reconocido como pecador? Ahora, no estoy diciendo que te reconoces como que cometes errores. No, son cosas diferentes, hermanos. No estoy hablando de que tú te equivocas. No estoy hablando de que cometes errores. No, estoy hablando de un sentimiento de pecador que reconoce que se ha rebelado contra su Dios, que ha faltado a las verdades de su Dios. No alguien que se equivoca, no, alguien que con un dolor profundo entiende que ha sido rebelde a la voluntad de Dios. Y entonces eso nos lleva al arrepentimiento. ¿Le has pedido a Dios que te arranque de esa condición? ¿Le has pedido perdón pidiendo que quite de tu vida eso que tú sabes que estás haciendo contrario a su voluntad? Tercer pregunta para que analices tu vida. ¿Tú vives una vida de arrepentimiento? ¿Tú vives una vida llena de arrepentimiento? Yo no estoy diciendo si tú pecas. Hermanos, todos pecamos. Todos pecamos y vamos a seguir pecando hasta que Dios complemente su obra perfecta en nosotros de la santificación.
pero tú vives una vida constante de arrepentimiento. Es decir, luchas contra tus propios deseos. Estás peleando contra tu propio yo. Cuando pecas, ¿tomas en serio, hermano, lo que tú has hecho? En realidad, estás viviendo una vida que en tu diario caminar reconoces que hay cosas que estás haciendo fuera de la voluntad de Dios, y entonces te estás viviendo una vida constante de arrepentimiento, es decir, el actuar permanente del Espíritu Santo en tu vida. Cuarta, ¿tú aceptas que la palabra te reprenda o te justificas a ti mismo? No, yo estoy bien, no soy tan malo. En realidad aceptas que la palabra te reprenda. Dejas que la palabra penetre en tu vida y señale los pecados que hay en lo profundo de tu corazón. Yo en días pasados predicaba y decía que la función del pastor es tirar la flecha y pegar en el blanco. Es decir, la palabra es para ti, y cada vez que la leas, hermano, tiene que llegar y tocar tu vida. Eso es arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no puedes ser un genuino cristiano. Bueno, ¿y qué de la fe? Yo quiero que tú valores todas estas preguntas y las puedas analizar. Y yo te invito, quizás al terminar mi predicación, y ahora bajo lo que estamos trabajando con el Facebook, tú puedes quizás regresar después y volver a analizar las preguntas que yo estoy poniendo ante ti esta mañana. Respecto a la fe, ¿tú has puesto tu confianza en Cristo para perdón de tus pecados? ¿Has puesto tu confianza en Cristo genuinamente para perdón de tus pecados? Reconoces que no puedes, es decir, no puedes. Reconoces en realidad que necesitas de su gracia, que necesitas de su amor perdonador, que en realidad lo mucho o poco que tú puedas hacer no te alcanza, y por eso necesitas entonces de venir a Jesús buscando el perdón de tus pecados, poniendo tu confianza en Él. ¿Puedes entender que no hay nada que tú puedas ganar por tu propio esfuerzo? Si Él no lo hace en ti, tú tampoco lo vas a poder hacer. Segunda pregunta que quiero que analices en tu vida: ¿confías en Él para tu santificación? ¿Confías tú en Jesús para tu santificación? ¿Tienes el deseo de obedecer las verdades de Dios? ¿Reconoces en realidad que Dios es Dios? ¿Reconoces que sus verdades son eternas? Y que el único que es capaz de buscar y dar la santificación en tu vida es cuando tú vives bajo lo que Él desea y no bajo tus propios conceptos. ¿Entiendes que cada verdad que la palabra te enseña, aun cuando lastime tu corazón, aun cuando te hiera o aun cuando te disguste, es creer que el Dios es perfecto y que es parte de tu santificación? Tercera pregunta respecto a la fe: ¿obedeces la palabra de Dios? ¿Obedeces la palabra de Dios? ¿Estás buscando obedecer la palabra de Dios? Hermano, yo tengo que ser honesto y te digo que en ocasiones la palabra llega a mi vida y me cuesta trabajo y redarguye mi corazón. Y hermanos, yo tengo que volver a retomar la palabra y buscar la presencia de Dios. Y a veces tengo que llegar a mi habitación y pedirle: Señor, te necesito. Si tú no me ayudas, yo no puedo vivir bajo tu dirección y bajo tu palabra. En Juan 14:23 dice que Jesús le dijo a aquellos hombres: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Sabes cuál es la manera de que tu vida sea plena y sea santificada? Obedecer la palabra. Cuando guardamos su palabra, dice, entonces Él viene y mora con nosotros. En verdad, hermanos, y quizá esto es algo práctico para nuestro actualmente con lo que estamos viviendo. Realmente amas el lugar y anhelas estar en la casa de Dios para escuchar su palabra. Estás extrañando, aunque lo estamos haciendo por Facebook, de alguna manera extrañas ese momento y anhelas que llegue el tiempo en el cual vas a escuchar la palabra de Dios.
¿O simplemente llegas a la iglesia para satisfacer a tu propio yo? Y no para encontrarte con Dios y con su pueblo y disfrutar de la adoración y la predicación de su palabra. En estos días he estado pensando en el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de aquella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y escucha lo que había en el corazón de aquellos hombres. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y hermanos, cuasi genuinamente nos gusta obedecer la palabra, deberíamos anhelar estar en la casa del Señor. Ahí donde tú estás, deberíamos estar con el deseo de volvernos a congregar, de llegar a la iglesia del Señor. Y si lo podemos hacer por Facebook, pero no perder ese anhelo de estar en comunión con los creyentes. Dice el Salmo 19, versículos 7 al 10: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que la que destila de panal. Hermanos, una de las evidencias de una vida creyente y cristiana es buscar el obedecer la palabra de Dios, el crecer en la comunidad con los creyentes, el poder adorar con ellos y poder cada domingo, cada oportunidad, tener un encuentro con el maravilloso Dios en el cual podemos confiar y en el cual podemos descansar. Termino con la cuarta pregunta. Y quizás esta llegue también a tocar tu vida. Es perceptible para las personas que te rodean que con el paso del tiempo te pareces menos a ti y más a Cristo. Las otras personas, esa gente que te rodea, tu esposo, tu esposa, tus hijos, los vecinos, tu patrón con el que trabaja, los compañeros de trabajo, al paso del tiempo se han dado cuenta que cada día te pareces menos a ti y más a Jesús. El apóstol Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el retrato de Jesús. Ese es el retrato de Jesús. Que el Espíritu Santo tiene que ir formando en ti el carácter de Jesús. Cada día tienes que parecerte menos a ti y parecerte más a Jesús. Y yo sé que todos tenemos una lucha con nuestro egoísmo, con nuestro orgullo. Tendemos a buscar nuestra autosatisfacción en otras cosas y no en Dios. Está en mí y está en ti. Pero cada día que pasa, nuestra vida, nuestro carácter, nuestro trato con el esposo, con nuestros hijos, tiene que parecerse más a Jesús. Quizá tú estás luchando con las características del viejo hombre, esas que te impiden cada día parecerte más a Jesús. Hermanos, yo amo a mi iglesia. Yo amo a mi iglesia. Y yo sé que lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía es esa transformación. Y que eso te va a llevar a ti y a mí a ser mejores padres, a ser mejor esposo, a ser mejor esposa, a ser mejor ciudadano, a ser de mayor bendición donde estamos. Eso, pero estamos en nuestra lucha. Dejemos atrás el viejo hombre y caminemos para que nuestra vida, nuestro carácter refleje la presencia de mi Dios. Yo entiendo que a veces nos desanimamos, pero el verdadero creyente reacciona y vuelve a su Dios. Aunque parezca difícil el regresar, yo te invito en el nombre de Jesús, mi hermano, si por alguna razón te has desalentado, ese es el tiempo de regresar a Él.
Dios puede hacer que tu gozo cristiano vuelva a renacer. Aquel que el apóstol Juan expresa en el libro de Apocalipsis: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero volveos, y necesitamos volver a nuestro primer amor. Esos sentimientos, hermano, que experimentamos cuando llegamos a Cristo Jesús. Ese sentimiento que de alguna manera humana experimentaste por tu esposa, por tu novia cuando comenzaste, tiene que regresar en tu relación con Jesús. Volveos a nuestro primer amor. Jeremías 3:12 dice: ve y clama esta palabra hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Wow. Es cierto que nos desalentamos, pero la palabra del Señor dice: volveos a mí. Y hermano, no se necesita nada, simplemente regresar al Señor. Dios nos invita a volver a Él. Yo decía que esta historia tenía su aplicación, y por eso Marcos la puso en la palabra para nosotros. La parte más irónica y extraordinaria de esta historia, hermanos, es que los líderes religiosos de Israel, sin darse cuenta, entraron al plan redentor de Dios. Y de esta manera, al matar a Jesús, pusieron fin al sistema sacrificial y apresuraron la muerte de la higuera, la caída de Israel. Y con la caída de la liturgia, con esa idea errónea de que Dios era solamente para Israel, se abrió un caudal de perdón y de maravilloso amor de Dios para todos los pueblos. Por eso Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Qué bendición. Qué bendición, hermanos. La higuera cayó, pero se abrió el raudal del amor de Dios para ti, para mí, para todos los pueblos. Hoy en día, todas las naciones podamos gozar de la maravillosa bendición y presencia del Señor. Quiero terminar con las palabras de un escritor. Él, refiriéndose a la sangre de Cristo y refiriéndose a la caída de todo el sistema sacrificial de los judíos, dice: el perdón pleno y gratuito quedó escrito de forma indeleble en cada gota de sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. El perdón pleno y gratuito de Cristo quedó escrito de forma indeleble en cada gota de sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Yo no sé lo que estás viviendo, pero mi intención es que tú puedas reflexionar en esta tarde. ¿Eres tú esa higuera que parece florecer por fuera, pero por dentro está echada a perder? Tu vida cristiana está reflejando lo que tú eres. ¿Eres en realidad el cristiano que tú dices ser? Yo te invito para que esta tarde, de manera personal, llegues a Jesús y hagas un autoanálisis de tu propia vida. Y a ti, amigo, que quizás por primera vez me estás mirando, yo te invito para que vengas a Jesús ahora en arrepentimiento y fe. El raudal de la gracia y la misericordia de Dios están abiertos para todas las naciones. Para ti y para mí. Para el que es pecador y para el que no lo siente que es. Para aquel que ha estado lejos de Dios o para el que vive en el pecado. Hoy el raudal del amor de Dios se abre para ti. Y yo te invito en el nombre de Jesús que permitas que la palabra del Señor penetre en tu vida y puedas encontrar aquellas maravillosas palabras del Señor Jesús: el que viene a mí yo no le echo fuera. Y puedas esta tarde, esta mañana, regresar a los brazos maravillosos de Jesús y entender que esa maravillosa sangre derramada en la cruz del Calvario ha venido a ser el raudal a través del cual tú puedes tener hoy vida eterna en el nombre de Jesús. Es mi deseo, mis hermanos,
Yo decía que siento un amor tan profundo para mi iglesia, que sería bien triste llegar a las mansiones celestiales y no encontrarte ahí, a ti. Ve tu vida, analízala. Y si necesitas hacer cambios, ven a Jesús. Ven, Él está con los brazos abiertos siempre para obrar en tu vida y en la mía. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú abriste el espacio del santuario para que todos nosotros pudiésemos llegar hasta tu misma presencia. Porque quitaste todo ese ritualismo sacrificial del pueblo judío y nos abriste a nosotros aquel velo para que nosotros pudiésemos llegar hasta el trono de tu gracia y encontrar el oportuno socorro. Porque a través de esa sangre de Cristo hemos encontrado el perdón de nuestros pecados. Porque a través de esa relación contigo hemos encontrado, Señor, el maravilloso milagro de la transformación en nuestra vida. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, quita nuestro yo y deja que la presencia de Cristo brille en nuestro ser, que podamos amar como Él amaba, que podamos caminar como Él caminaba, que podamos vivir como Él vivía, que podamos, Señor, experimentar misericordia como Él experimentaba, que podamos, Señor, permitir que tu presencia brille en nosotros y nuestro yo siga siendo opacado. Usa nuestra iglesia, casa de oración, para ser de bendición en este tiempo. Que donde quiera que están mis hermanos, brille como esposa, brille como esposo, brille como padre, brille como trabajador, brille como empleado, brille donde quiera que vaya, y otros puedan encontrar la presencia del maravilloso Jesús en nuestras propias vidas. Gracias, Señor. Gracias, porque tu promesa sigue siendo fiel. Tú santificas a todo aquel que viene a ti. Te adoramos en esta mañana, Señor, y bendice a tu pueblo ahí donde está. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén.